tardes, mi nombre es Martín Hernández Sánchez, yo soy abogado, egresado de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Llevo 25 años de ejercicio profesional, trabajé con la UPTC en la parte administrativa como asesor jurídico y he estado vinculado con la UPTC en la cátedra, fundamentalmente en el Derecho Internacional Público y con la maestría en algunos temas como el que vamos a tratar hoy, del litigio estratégico. Igualmente, pues terminé una maestría en Derecho Penal y en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante cortes y tribunales internacionales. Me desempeño como docente en la Universidad de Santo Tomás, actualmente soy el decano académico y pues también soy conjuez del Tribunal Administrativo de Boyacá y abogado litigante. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el del litigio estratégico y los derechos humanos. El litigio estratégico es un tema que últimamente se ha venido hablando, se ha venido investigando en el derecho internacional y consiste en herramientas que se utilizan con miras a trasladar un caso, un evento de derechos humanos, al contexto de las cortes y tribunales internacionales. Debemos ver el litigio estratégico bajo la óptica de 7 aspectos. Como herramienta, la búsqueda de un caso enigmático, un caso relevante en materia de derechos humanos. Igualmente, pues, revisar que no se elija cualquier causa, sino que la causa o el litigio que vayamos a entablar sea relevante en tema de políticas públicas. Igualmente, como herramienta, el litigio estratégico utiliza el activismo, las iniciativas de grupo y constituye una herramienta de carácter político. En el litigio estratégico se busca el amparo individual o el amparo colectivo. Entonces, hablemos un poquito de esos 7 aspectos fundamentales. El litigio estratégico como herramienta fundamental. Entonces, la idea del litigio estratégico implica que pues asumamos casos, la representación de personas en materia de derechos humanos y derechos fundamentales con miras a impactar en el medio en el que nos encontramos, con miras a que la sentencia judicial, la decisión del juez, busque que el Estado cambie en políticas, que el Estado cambie en cuanto a la concepción de la normatividad, en cuanto a la expedición de leyes, que a través de un caso, una sentencia judicial, se impacte las políticas de Estado. El litigio estratégico tiene un ejemplo, un buen referente, que ha sido el caso argentino, en donde grupos de derechos humanos fomentaron la organización civil con búsquedas precisamente de el amparo de derechos y garantías de las personas. Recordemos que Argentina tuvo la experiencia de la dictadura y que durante esa época hubo violación a derechos humanos, a derechos y garantías, y que casos emblemáticos fueron siendo recopilados para llevar a cortes y tribunales internacionales. El litigio estratégico hoy se utiliza como una herramienta, pero el que sea una herramienta implica que el caso lo vamos a manejar no solamente en el tribunal, sino que debemos buscar medidas alternativas. Es decir, el caso no solamente va a estar limitado al ámbito jurisdiccional. Como litigio estratégico, entonces debemos buscar hacer lobby con los jueces, revisar los precedentes, estudiar muy bien la estrategia de litigio, manejar el caso en ámbitos políticos con el objetivo de obtener una decisión favorable e impactar políticas públicas. Esencialmente, el litigio estratégico como herramienta busca impactar políticas públicas.
tema del caso estratégico. Si queremos utilizar herramientas de litigio alternativas al proceso judicial, debemos elegir como caso emblemático, como caso importante, pues un caso con relevancia, de tal manera que la decisión judicial o nos cambie un reglamento o nos ayude a modificar una ley o el Estado ampare derechos y garantías a través de esa decisión judicial. Entonces, el litigio estratégico implica impactar el Estado a través de la decisión judicial y no limitarnos, como les decía, únicamente al contexto del proceso. Es importante, para asumir ese litigio estratégico, tener una organización de tal manera que se cuente en lo posible con un equipo interdisciplinario, sobre todo en materia de derechos humanos. Estar asistidos o asesorados por un psicólogo que, además de la estrategia jurídica, nos ayude a dar un acompañamiento de víctima, enseñarle a la víctima lo que va a enfrentar, prepararla para lo que va a enfrentar y pues poder seleccionar ese grupo de causas, si se trata de asuntos o temas colectivos, las más relevantes, las más trascendentales, que puedan, repito, impactar las políticas públicas. Una forma de hacer litigio estratégico, es decir, hacer litigio fuera del proceso judicial, es el activismo. El activismo que en temas como el aborto, lo hemos visto en Colombia, implica salir a la calle, plantear una posición, buscar que las autoridades nos miren, que las autoridades revisen el tema, y es una forma de litigio estratégico. Un caso interesante que pude presenciar en el contexto de la Corte Interamericana fue en el caso Sarayaku contra Ecuador. En aquella ocasión me generó mucha inquietud, mucha expectativa el haber estado en la sede de la Corte Interamericana y ver cómo un grupo indígena planteaba al Tribunal Internacional su situación de verse afectado en los derechos contenidos en la Convención Americana porque una empresa explotaba el petróleo en su territorio indígena. El Estado la había contratado y el Estado no había consultado con las comunidades y no había, digamos que ha hecho el estudio del impacto en el ecosistema y en su cosmovisión. Entonces ellos se sintieron muy afectados y el día de las audiencias de alegatos de conclusión y de práctica de pruebas en la Corte, desde el más joven hasta el más anciano de los indígenas realizaron una ceremonia en el acceso a la Corte Interamericana, de tal manera que buscaban que la Corte pusiera sus ojos en su causa. Esa podría ser, y de hecho lo es, una forma de litigio estratégico, que se busca ganar el proceso, no solamente a través del fallo, sino conmover, impactar con la búsqueda para buscar la decisión judicial favorable. Entonces, el activismo es una forma de litigio estratégico. Igualmente, el litigio estratégico, la iniciativa de grupos. En Colombia vemos que el tema de agruparnos en torno a causas sociales pues ha sido un poco más complejo, más difícil, pero el reunir los grupos, conformar grupos en temas como la mujer, la defensa del medio ambiente, la niñez, constituye forma de litigio estratégico. Sería muy bueno que nosotros comenzáramos a pensar en formas alternativas de litigio, como los grupos sociales, con la estructura, con organización, con unidades bien planteados, podrían generar del Estado el cambio de políticas. Hoy el hecho de que la juventud poco participe en política, que no vaya a las urnas a votar, son muestras que implican reflexionar en torno a la participación de los grupos sociales. Entonces, una forma de litigio estratégico es que los grupos sociales puedan intervenir y puedan impactar
en las políticas públicas y las políticas sociales. Bueno, otra alternativa del litigio estratégico es que el litigio estratégico igualmente debe moverse en la arena política de la democracia, en el contexto de las corporaciones públicas. A nivel regional es muy bueno, por ejemplo, llevar la problemática al Consejo Municipal, a la Asamblea Departamental, con miras a buscar la solución de problemas sociales, de problemas que afecten a grupos representativos e incluso que puedan generar decisión que afecte a todas las personas en general. ¿Por qué no pensar en formas de litigio estratégico buscando que el Congreso de la República legisle sobre derechos humanos, amplíe la órbita de progresividad que demandan los tratados internacionales y que muchas veces no se hace? Esa estrategia de litigio implicaría contactar políticos, contactar a quienes intervienen en la presentación de las normas y pues plantearles la salida alternativa a esos cambios. De la misma manera, el litigio estratégico se mueve alrededor de causas individuales o causas colectivas. Pensemos en un caso individual, se me ocurre en este momento con la acción de tutela, iniciando la Constitución del 91 en su primera época de jurisprudencia, que surge el tema de la educación sexual. Y la educación sexual se da porque en alguna oportunidad la profesora en una escuela le bajó los pantalones a un niño para enseñar educación sexual. Entonces, a través de la acción de tutela, ¿cómo impactamos las políticas públicas? La Corte entiende que en Colombia se requiere una cátedra de educación sexual, se requiere de la educación sexual en todos los programas a todos los niveles. Entonces vemos cómo ese litigio estratégico sirve para impactar políticas públicas. Bueno, el litigio estratégico está en manos de todas las personas y es una forma de activismo en tema de derechos humanos. Como les comentaba, es una herramienta dentro de las muchas para obtener la solución a un caso con impacto al Estado. Lo interesante de este litigio estratégico es buscar casos representativos, casos importantes con incidencia social, con incidencia política, que pues en nuestro derecho interno pues no requerirían de extremo o de mayor estudio porque son de nuestra cotidianidad, por ejemplo los niños en la calle, el tema de los ancianos o los adultos, en el tema de la seguridad social o la salud. Podríamos irnos generando inquietudes en torno a cómo empezar a entrar a plantear casos de litigio estratégico. Entonces, con el litigio estratégico se busca activar toma de decisiones, de políticas públicas e impulsar reformas legales, constitucionales y de carácter administrativo. Ese litigio estratégico entonces busca la unión de estrategias y políticas a través de mecanismos de carácter jurídico y extrajurídico. Fundamentalmente, la búsqueda del amparo de derechos y garantías a través de reclamos bien individuales o bien colectivos. Y fundamentalmente para agotar instancias locales o jurisdicción interna y instancias de carácter internacional. Las estrategias políticas y jurídicas pueden estar en la forma como se presente una reclamación, el seguimiento que le hagamos, el acudir a medios de comunicación, el hacer que los medios de comunicación se desplacen y analicen toda la problemática social. Un caso que se manejó desde ese punto de vista fue el tema del aborto en Colombia. La doctora Mónica Roa con su ONG presenta o promueve la demanda
la Corte Constitucional se pronuncia en un determinado sentido adverso a su pretensión, hay un movimiento de medios de comunicación alrededor del tema y una semana después ya nuevamente está la demanda en la Corte sobre otro aspecto para que se pronunciara sobre el tema del aborto. Miren cómo ese litigio estratégico impacta políticas públicas. Hoy el tema del aborto es regulado a nivel legal y tanto EPS como el Ministerio de Salud como los mismos médicos tienen que manejar una alternativa ética, una alternativa jurídica y obviamente una alternativa práctica para que las mujeres puedan practicarse el aborto en los términos que la Corte Constitucional lo ha permitido. Entonces, la movilización, el activismo político, el activismo social, con claro sentido político y jurídico, nos muestran ese litigio estratégico. Importante para el litigio estratégico, la organización de los grupos, una organización que conlleve experiencia, obviamente mirando la experiencia de grupos argentinos como el CELS, los primeros efectos o los primeros resultados en ese litigio estratégico pues no van a ser favorables, pero ahí viene la intención de grupo, la estrategia jurídica y política para ir obteniendo resultados favorables y positivos. Allá, por ejemplo, el hecho de que los tribunales empezaran a incorporar instrumentos de derecho internacional y de derechos humanos para hablar de garantías de las personas fue una de esas primeras conquistas. Lo que se denomina el amicus curiae o los amigos del tribunal, que terceros ajenos a los procesos pudieran irse pronunciando para obligar a los jueces a adoptar determinadas decisiones, resultó clave en el tema del litigio estratégico. Hoy en Argentina el tema del amicus curiae o los amigos del tribunal implica que terceros presenten argumentación de carácter jurídico y coadyuven a las partes en sus pretensiones, obligando a los tribunales a pronunciarse sobre temas de alto impacto. Estos mecanismos en nuestra legislación, guardadas las proporciones, también los tenemos y podríamos aprovecharlos para litigio estratégico. Bueno, el litigio estratégico implica alianzas estratégicas para el potencial de la estrategia legal. Es decir, debemos contar con un litigio estructurado, pensado, reflexionado, con miras a la obtención de una decisión legal favorable, pero que, ayudados con alternativas como las políticas sociales, las masas, los medios de comunicación, nos lleven a obtener esa decisión favorable que impacte políticas públicas. El éxito de ese litigio estratégico es medir en todo momento nuestras fortalezas, nuestras debilidades e ir complementando con el apoyo, el asesoramiento y el acompañamiento de las víctimas o las personas a quienes estamos asesorando. Es importante definir una estrategia de litigio que implicaría analizar decisiones judiciales, los precedentes, las líneas jurisprudenciales, para poder conocer quiénes son los jueces, qué alternativas les han llevado en casos similares, cómo han venido resolviendo los casos y armar lo que se denomina el portafolio de evidencias para nosotros poder conocer cómo pueden afrontar ante un determinado despacho un litigio. Igual manera, es importante mirar el impacto en términos políticos, qué efectos va a tener esa decisión judicial en un contexto social determinado. Por ejemplo, en Boyacá sería muy importante a nivel de investigación y a nivel de litigio estratégico pensar en cómo afectar
o buscar los cambios jurisprudenciales para amparar los derechos colectivos y el medio ambiente, que en nuestro departamento los vemos constantemente afectados por la industria o por particulares. Las fuentes de agua se están acabando, y no solamente también manejar casos de derechos subjetivos o individuales. Importante en este litigio estratégico modificar la percepción de los jueces, es decir, llegar a convencerlos de que se requiere amparar un determinado derecho o una garantía de tal manera que pueda generar impacto político. La jurisprudencia en ese sentido ha sido muy dinámica, y una herramienta importante es acudir a los tribunales a través de la colaboración de los amigos del tribunal, quienes coadyuven las acciones, presenten argumentos y ayuden a fortalecer nuestra estrategia de litigio. Igualmente, dentro del litigio estratégico, las organizaciones no gubernamentales que se han dedicado al tema sugieren la medición de resultados, que nos genera el obtener una decisión favorable, una decisión desfavorable, de esa experiencia que hemos aprendido, que son aspectos que muchas veces en el aula de clase no se estudian, no se analizan y para las cuales no estamos preparados. Es decir, no ir afrontando el día a día en el litigio como un caso más, una situación más, sino mirar qué impacto podría generar en el ámbito social y político una decisión judicial que nos sea favorable. En este momento recuerdo, por ejemplo, alguna demanda que presenté ante el Consejo de Estado en una situación particular y concreta de una persona que fue destituida. Dentro de mis pretensiones, tomé algunas cosas de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y, por ejemplo, pedía una audiencia en la que la Procuraduría se pronunciara sobre el fallo, sobre la decisión judicial, sobre la decisión disciplinaria, admitiendo su error, manifestando que pues tendría mayor cuidado. Al momento de radicarla me dijeron: oiga, doctor, pero es que me parece que no se trata de una nulidad de restablecimiento, sino de una reparación directa. El cuento es que se presentó, el Honorable Consejo de Estado falló el proceso a favor y ordenó la audiencia como lo ordena en su jurisprudencia a manera de reparación la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como a través de un caso individual nosotros podemos ir impactando la jurisprudencia, ir impactando las decisiones de nuestros jueces, irles haciendo cambiar de percepción en el amparo y en el abrigo de los derechos individuales y los derechos fundamentales. Entonces, como a partir de un caso individual obtenemos respuesta del Estado, modificación en sus políticas públicas. En este caso era el cuidado en la toma de decisiones en el ámbito disciplinario. El estudio del litigio estratégico surge en Estados Unidos a través de lo que se denominó las clínicas de litigio a comienzos del siglo XX, a través de la idea de un autor de apellido Frank. Esas clínicas de litigio es el símil de lo que nosotros observamos en el estudio de la medicina. En la medicina encontramos al profesor, al experto, al médico especialista que atiende a su paciente, que lo revisa, y alrededor encontramos a los estudiantes haciendo investigación, vestidos de médicos igualmente, tomando nota, haciendo exámenes, constatando la realidad con la academia, con la cátedra, y acercando esa cátedra a la realidad. Y pues la respuesta es que es una enseñanza práctica, positiva, y que enseña al estudiante a enfrentar situaciones del mundo real. En el campo jurídico
tanto a nivel de pregrado como de posgrado, resultaría muy interesante empezar a implementar ese tipo de situaciones, la clínica jurídica o la clínica legal. Respondería a lo que hacen nuestros consultorios jurídicos hasta cierto punto, pero en el litigio estratégico implicaría un esfuerzo adicional, un esfuerzo grande por acercar a los estudiantes a la realidad jurídica, a la realidad legal, donde un abogado enfrenta un sinnúmero de dificultades para poder afrontar su causa, desde cómo recolectar la información, cómo acompañar al cliente, a la víctima, cómo recaudar los insumos para su demanda, su alegato, y vivenciar el estudiante esa realidad jurídica. Entonces, las clínicas de litigio, las clínicas jurídicas, es una alternativa a la enseñanza del derecho que nos forma con miras al litigio estratégico. Litigio estratégico que, como lo vemos desde este punto de vista, es un punto de partida importante en cómo el estudiante se prepara para afrontar la vida real. Obviamente el estudiante tendría un acceso a víctimas, a información, a realidad social, la problemática que le lleva a adquirir destrezas en el ámbito profesional, a irse soltando e ir investigando de la misma manera que pues, para la producción de documentos, de informes, hoy que se maneja la oralidad en los procesos, cómo afrontar cada una de sus audiencias, sus pretensiones, y sería una práctica de litigio mucho más efectiva que quedarnos puramente en el ámbito dogmático. Pese a que lo dogmático es la esencia del derecho, litigio estratégico con la ayuda de estudiantes, por ejemplo, implicaría una mayor y una mejor preparación de las facultades de derecho hacia nuestros futuros profesionales. ¿Qué panorama podría presentarse en materia de litigio estratégico a través de un caso? No solamente buscar los beneficios de un litigio acertado, sino objetivamente trascender en la búsqueda de modificaciones de políticas sociales, la afectación en la opinión pública, en su concepto, que en últimas terminaría impactando el derecho a través de normas, no solamente de tipo constitucional y legal, sino de carácter administrativo, y la fuerza disuasiva al Estado con la búsqueda de la ampliación de derechos y garantías de las personas, es decir, un avance en la protección de derechos de víctimas. Si de acudir al derecho internacional se trata, un aspecto importantísimo y fundamental es agotar los recursos internos idóneos, que conlleva el respeto al principio de subsidiariedad del derecho internacional al derecho interno. En este aspecto, el litigio estratégico resulta importantísimo, porque desde un comienzo se documenta el caso, se hace con lógica, con rigor, con patrones claros hacia la búsqueda de una meta, porque lo hemos visto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Me llamaba a mí la atención el caso Ituango, donde un grupo de armado irregular en Colombia comete algunas arbitrariedades, algunas violaciones de derechos en los corregimientos del Aro y de la Granja, donde se afectaron hombres, mujeres, niños, las propiedades. Y respecto de niños, en el curso del proceso se pretendió el amparo de todos los niños de la población. En aquella oportunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que no es posible acceder al reconocimiento de la violación de los derechos de todos los niños porque en el proceso no estaba probado
todos los que mencionaban, sino tan solo algunos. Entonces vemos cómo en el momento de presentarse la demanda, pues hubo pequeñas fallas y no se protegió o no se acreditó la violación de todos los derechos. Una forma que nos permite visualizar que un litigio estratégico de derecho interno en el agotamiento de recursos podría permitir no dejar por fuera víctimas, pudiera permitir que quienes asuman la defensa de una causa pues tengan todos los insumos, digamos que a última hora no puede quedarse, sería muy grave dejar por fuera alguna de las víctimas y que un juez o un tribunal, como en este caso la Corte Interamericana, no pudiera reconocer el derecho por la falta de prueba. Entonces, la enseñanza del derecho, las clínicas jurídicas, el litigio estratégico, llevarían a que en Colombia, por ejemplo, se evolucionara en el planteamiento de la práctica judicial, la búsqueda de problemas y casos reales para ir tomando conciencia de la realidad y la problemática social y que este tipo de materias o de áreas, de temas que se vienen discutiendo como el litigio estratégico, impacten de manera favorable incluso los currículos de las universidades. El litigio estratégico entonces busca que a través de decisiones positivas se satisfagan las aspiraciones de transformaciones legales, impactar socialmente con una decisión y el avance de la protección de derechos y garantías de las víctimas, no solamente las implicadas en el caso, sino a futuro todas las que pudieran verse afectadas en situaciones similares. ¿Por qué litigio estratégico? ¿O por qué hablar de estrategias en el litigio? Porque el derecho no es respetado, el derecho no es observado, porque existe discordancia entre el derecho interno y el derecho internacional, y hoy ante figuras como la del control de convencionalidad, ese derecho interno queda sujetado a los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado, el legislador, los gobernantes, las autoridades ejecutivas no podrían desconocer, y como una autoridad al momento de tomar una decisión podría directamente no tanto acudir a la ley interna, sino a la propia Convención Americana de Derechos Humanos y hacer control de convencionalidad, amparar derechos y garantías, y no pues que las víctimas tuvieran que esperar a agotar el derecho interno e incluso llevarlo a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección y la satisfacción de un derecho puntual y concreto. Bueno, ese litigio estratégico, tal como lo venimos planteando, pues también necesita de la preparación de un abogado especial para afrontarlo, para ejercitarlo. Decíamos que el litigio estratégico requería de un abogado con unas determinadas características. La confianza que ese abogado tenga en sí mismo para poder elegir las estrategias jurídicas que le acompañen en su misión. Debe ser un abogado que tenga confianza en sí mismo, juicioso, un abogado conocedor del derecho interno, que pueda utilizar ese derecho como su referente, como su guía. Igualmente se requiere de un abogado que estudie las posibilidades de éxito del proceso, de la causa, no esperar a llegar al final para afrontar con la víctima el resultado de un proceso. Ojalá que ese abogado pueda tener la visión estratégica de manifestarle a la víctima cuál va a ser el resultado muy posible de un proceso desde el inicio, porque el que falla es el juez y el abogado no podría prometer un fallo positivo en ningún momento, pero sí pudiera dentro de su ejercicio